día. Hola. Buenas, hola Nacho. ¿Cómo están? A ver. Ya, bien. Bien. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda, señor Martín? Bien. Bueno, a ver. Mm. Bueno, mientras se van conectando todos, parece que por estas 2 semanas la modalidad de la clase va a ser así, si no hay novedades bueno, desde provincia y desde nación. Así que tendríamos las clases. Bueno, de esta manera. Si hay obviamente novedades, si hay algún cambio, lo que sea, bueno, les voy a avisar por el grupo, pero bueno, el viernes a nosotros nos mandaron una especie de nota interna del ministerio que decía esto: por estas 2 semanas las clases serán de manera virtual. Creo que va a ser más sencillo dar el tema por este medio, ya que me pueden hacer preguntas y bueno, hay un intercambio un poco más fluido. De todas maneras las grabo y las subo, sobre todo para aquellos que no pueden conectarse o no pueden completar toda la clase como me comentaron hoy en el grupo. No hay problema. Hoy lo que vamos a ver es el tema de las transparencias. Nosotros vimos la clase pasada el tema de... Ay, me agarró un lapsus. Estuvimos viendo todo el tema de color, de cómo hacer los estampados. Y bueno, hoy le sumaríamos la parte de transparencias. ¿Sí? Con esto ya cubriríamos todos los aspectos referidos al color. Después nos quedaría ver algunas herramientas más de nodos, que las vamos a ver el viernes o hoy, si veo que llegamos. Y ya la semana que viene empezaríamos con toda la cuestión de texto, así empezamos a hacer piezas gráficas un poquitito más complejas. ¿Sí? La idea es tratar de llegar a completar la mayor cantidad de herramientas posibles, más allá, bueno, de todo este año que fue y es medio complicado. Pero bueno, por ahora vamos bien con los contenidos. He recibido muchos mails de ustedes, así que en el transcurso de la semana yo los voy a ir corrigiendo. Más que nada el tema es que con tantos cursos a veces, y como yo generalmente reviso cada dibujito, cada iconito, cada cosita que mandan, me lleva un tiempo bastante interesante la corrección. Pero bueno, voy a tratar de ir corrigiendo todo dentro de lo posible. Es más, incluso si hay alguna consulta sobre los ejercicios anteriores o los videos o las clases anteriores, nosotros cuando terminemos de dar el tema de hoy, vamos a tomarnos una media hora o unos 20 minutos para justamente eso. No entendí esto, o esto lo subió en el video y no quedó muy claro, o a mí me falta ver esto, lo vemos, ¿bien? ¿Sí? Bueno, veo sus caras. O sea, hágame así o así, y así lo vemos. Bien, voy a esperar. Mi hija está en un Zoom, así que esto es un lío, por eso estoy muda. No, sí, es un quilombo. Sí, no. Quédense tranquilos. Yo termino de acá y tengo que ir al otro. Y también. Por eso les puse también y cuarto, para tener 15 minutitos entre Zoom y Zoom, si no me caen los ojos y me un tiro. Pero bueno, voy
no hay problema. Es más, incluso la gente que me ha dicho que no puede por el tema del Zoom conectarse, no hay problema. Yo lo que les digo, a veces si no... Ah, bien. Ok, ok. Sí, sí, ahora en 2 minutos entramos y ya lo sé. Ya tienen que... Sí, esto es un quilombo, pero ya nos vamos a acostumbrar, espero. El que no pueda usar la compu y se quiera meter incluso por celular, no pasa nada. O sea, la idea es justamente que puedan por lo menos preguntar o ver algo que no quedó claro. Igual, esto después yo lo voy a subir como hice con la clase pasada, y bueno, quedará en el grupo. Bien, yo hoy lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Creo que hoy puse una modalidad para que se vayan sumando sin necesidad de aceptarlos, así que en teoría, bueno, a medida que se vayan sumando los otros participantes, los otros miembros, me irán preguntando, irán viendo. Pueden agarrar un ejercicio que ya han hecho, o directamente vamos a hacer uno nuevo, ¿sí? Denme 2 segundos que aviso en el grupo y ya estamos. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Creo que ahí ven todos. ¿Se ve la pantalla de Corel? Se ve. Sí. Perfecto. Bien. Nosotros lo que entendemos que Corel maneja, si bien cierta, o sea, es un programa de diseño vectorial bidimensional, o sea, los contenidos son planos, y las formas y los dibujos que nosotros hacemos son planos, maneja cierta sensación de espacialidad, vamos a decirlo así. Voy a correr sus cabezas, así tengo la paleta. Estableciendo lo que se llaman planos, ¿sí? O sea, vamos a poner un color que se note más. Yo ahí tengo 2 planos, donde el plano azul, o la figura azul, está por encima de la figura naranja, ¿sí? Entonces, con esa idea yo puedo generar cierta sensación de espacialidad. Lo mismo, por ejemplo, si yo coloco eso. Ahí está. Ese fondo. Esperen, un color que se note más. A ver, está. Bien, entonces yo podría establecer 3 tiempos o 3 profundidades, donde tengo primero la figura azul, después la figura naranja, y por último ese fondo cuadrado que me hace justamente de fondo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, esto se puede apreciar porque nuestras figuras son opacas. Es decir, lo de adelante tapa a lo de atrás. Si yo le quito el relleno y solamente coloco línea de borde, esta sensación de espacialidad se pierde y yo no puedo establecer cuál es la figura que está delante y de atrás porque todo se mezcla. Eso es un aspecto medio tonto y medio básico, pero es fundamental para entender el tema de las transparencias. Bien, ahora, la transparencia no es un relleno, la transparencia se aplica a un relleno. Aquellos que tengan versiones anteriores lo van a encontrar dentro de los efectos de Corel como una copita, ¿sí? En el icono de una copa. Sobre todo los que tengan versiones anteriores al 2019-2018. Los que tengan la versión 2019 o la 2020, la herramienta transparencia fue quitada de esa herramienta, de ese conjunto de herramientas, vamos a decirlo así, y fue incorporada en este icono que parece como si fuera un tablero cuadriculado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la transparencia es una propiedad que está aparte. La transparencia lo que afecta es el
relleno y el borde de la figura. Bien. Voy a tomar la figura más simple, este cuadrado azul, y le voy a aplicar transparencia. Simplemente lo voy a señalar y voy a hacer un clic aquí. Lo que me va a dar la herramienta transparencia son un icono muy parecido al icono relleno inteligente, que es decir, me va a preguntar si yo quiero aplicarle una transparencia. ¿Cómo? ¿Listo? Una transparencia uniforme, una transparencia degradada, una transparencia de vector de patrón de vectores y una transparencia de vector de mapa de bit, una transparencia de patrón de 2 colores y una transparencia de texto. Bien, básicamente las 5 primeros iconos son los 5 rellenos que vimos en la clase anterior. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo aplicar esa transparencia a la totalidad del objeto uniforme en un degradado, o sea que ciertas partes sean transparentes y ciertas no, con degradado, que se aplique como un patrón, ya sea de vectores o de mapa de datos. ¿Estamos hasta ahora? Bien. Sí. Cuando yo establezco la transparencia y le pongo uniforme, que sería como la primera, lo que voy a ver es que el color se lava. Y acá tengo el primer inconveniente. Si yo utilizo una transparencia en un objeto y el fondo es blanco y no tengo puntos de contacto con otros elementos, lo único que veo es una desaturación del color. Simplemente lo veo más claro. Para que yo aprecie la transparencia, tengo que hacer un toque, una simultaneidad con otra forma. Y ahí empiezo a ver cómo funciona la transparencia, donde el objeto naranja es opaco y el objeto azul o celeste es transparente. O lo mismo si yo establezco un fondo. Obviamente acá, como los dos colores son similares, se va a producir el mismo color. Cuando empiece a cambiar el color de fondo, van a aparecer otros tonos intermedios. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahora, obviamente que va a depender tanto del color de mi objeto con el color del fondo, con el color del objeto que yo mezcle. Le voy a poner acá 3 puntos de contacto. El color no se cambia desde la transparencia. La transparencia lo único que aplica es esa propiedad de translucidad. Si yo empiezo a pintar con otros colores de la paleta, el color va a cambiar. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, el color no se maneja desde la transparencia, lo que maneja la transparencia es únicamente cómo se aplica. O si se aplica en su totalidad, a la mitad, en una zona, lo que sea. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo voy a utilizar las transparencias? Bien, vamos a suponer que yo tengo un montón de circulitos. Voy a hacer algunos toques. Todos estos círculos son transparentes. A medida que yo voy cambiando los colores, voy a ver que tengo distintos efectos. Ahora bien, lo que yo no estoy modificando es el nivel de la transparencia, donde yo paso de transparencia 0, el objeto es opaco, a transparencia 100, mi objeto no tiene relleno, o sea, se ve translúcido. ¿Entienden la diferencia? O sea, nosotros acá estaríamos en el medio. Este sería opaco, este sería transparente al 50, y este sería totalmente transparente, por ende no se ve el relleno. Bien, ahora, cuando yo tomo un objeto al que le apliqué una transparencia, por ejemplo, este círculo verde,
voy a ver un porcentaje que se aplica acá. O sea, el nivel de transparencia. Siempre el valor por defecto es 50. ¿Sí? O sea, la mitad va a ser transparente y la mitad va a ser transparente. Si yo ese valor lo disminuyo, o sea, pongo 20, el objeto es más opaco. Es decir, tiene menos transparencia. Si el número es mayor, el objeto es más transparente y el objeto pierde color. Cada vez se ve menos el relleno de ese objeto. ¿Ahí estamos? Bien. Ahora, la ventaja que tiene la transparencia es que lo puedo aplicar no solo al relleno, sino también a la línea de borde. Si yo me fijo, mi objeto acá tiene dos colores. Un verde muy claro, un verde fosforescente, un verde flúor en el relleno, y tiene un color de borde, en este caso negro. Y no es del mismo color. Si fuera del mismo color sería así. Y no vería la diferencia. Por una cuestión de practicidad yo lo voy a pintar de otro color. ¿Se ve? Bien. Ahora, en este caso, yo estoy... Esperen que no encuentro la tecla. Yo estoy transparentando básicamente las dos características, tanto el relleno como la línea de borde. Si yo quiero, desde el menú transparencia, tengo tres opciones, que son estos que ven acá. Todo, en donde la transparencia se va a aplicar al relleno y a la línea de borde. Relleno, donde el borde no va a ser transparente, va a ser como una especie de foco. Y contorno, solamente el contorno va a ser transparente. Ahora bien, fíjense qué pasó ahí. El contorno, la mitad es transparente, pero recuerden que siempre el contorno se mete mitad. Mitad para afuera, mitad para adentro. ¿Se ve? Pues acá lo que estoy viendo es el contorno aplicado en el medio del objeto, mitad del contorno para afuera, mitad del contorno para adentro. Le voy a subir un poco el nivel de, o sea, le voy a bajar el nivel de transparencia para que esto se vea mejor. Ahí está. Entonces yo tendría que mi objeto es verde y tiene un contorno de este grosor de color azul. El tema es que la mitad del contorno está apoyado en el límite del verde para adentro, por eso se ve verde, y de la mitad para afuera, por eso se ve azul. Y cuando lo empiezo a mezclar, fíjense que como el contorno es transparente, pero el objeto no, lo verde tapa, lo verde que está, o sea, el contorno que está, la mitad del contorno para adentro, también es opaco, y lo único que se ve transparente es la parte de la línea de borde o del contorno que sale para afuera. ¿Esto se ve claro ahí? Cuando Sí, yo al objeto le pongo que la transparencia sea total, es decir, que se aplique a los dos objetos, ahí recién se ve totalmente transparente. Y se ve tanto el contorno como el objeto. Obviamente, yo puedo hacerlo que solamente sea al contorno. Y ahí funcionaría como un foco, como una especie de lente, donde el anillito solamente se vería la parte de adentro. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Sí. No. Bien, perfecto. Entonces, dentro de lo que es la transparencia de objeto uniforme, o sea, aplicar a cualquier forma, voy a volver a mi amigo Pepe Paritos, que se supone que ya no tienen que saber hacer con las herramientas de contorno, pero bueno, yo
voy a hacer con esto porque me gusta más. Bien, nuestro objeto Pepe Palito también puede ser transparente. Simplemente transparente uniforme y el objeto se ve transparente. Entre más colores y más objetos transparentes mezclan, más y más puntos de contacto haya, más tonos intermedios voy a lograr, ¿ven? Lo que hay que entender siempre es qué objeto tiene, o sea, qué color tiene o qué relleno tiene mi objeto y qué color y qué relleno tienen los objetos que utilizo de referencia. Entonces, además de eso, ¿qué puedo hacer? Lo otro que puedo hacer es establecer los tipos de transparencia. Pero acá, todos estos tipos de transparencia los vamos a ver de manera mucho más detallada cuando veamos Photoshop. Porque básicamente son los modos de fusión de capa de Photoshop aplicado a una transparencia. Es decir, lo que hace estos modos es cómo se mezcla el objeto A y el objeto B, o el objeto que está atrás y el objeto que está adelante. Los podríamos ver, pero para eso tendría que buscar, a ver, vamos a buscar un objeto de fondo. A ver acá. Bien, mi objeto de fondo es celeste. Mi objeto de frente es rojo. Cuando yo los mezcle, como el objeto ocupa todo, se ve violeta, ¿sí? O sea, se ve las fusiones entre esos dos colores. Cuando yo lo saco a la mitad, veo la mitad violeta y la mitad. Bien. Ahora, lo que yo puedo hacer es jugar con los niveles hasta encontrar esa mezcla que me permita encontrar ese punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Ven? A medida que voy bajando la transparencia y se ve más el relleno de mi objeto, voy a sacar la línea de borde, ahí está. La mezcla empieza a funcionar de otra forma. E incluso, cuando el color de abajo es más oscuro, se nota más, y cuando es más claro, se nota menos. ¿Se ve eso? Entonces, acá el tema de la transparencia es que no funciona solo con el objeto en sí, sino es el objeto con el fondo o el objeto con el otro, con la otra forma, con el otro objeto que se relaciona. ¿Sí? Bien, ahora, si yo me fijo en estas opciones, voy a ver que tiene, por ejemplo, sí más claro, sí más oscuro. ¿Lo ven acá? Sí más claro, desapareció. Claro, sí. Sí más oscuro, apareció. ¿Por qué? Porque acá lo que se está tomando es justamente que priorice cuál es el tono más oscuro y cuál es el tono más claro. Como el tono de el color de fondo es más clarito, desaparece el color más oscuro. Como este fondo es más oscuro y este más claro, desaparece este claro. Acuérdense que yo estoy modificando a mi amigo Pepe Palito. El fondo queda fijo. El fondo no tiene la transparencia. Únicamente se ve transparente porque lo estoy viendo con el objeto de arriba. ¿Sí? Esto funciona como un papel celofán. Lo que yo veo transparente es el papel celofán, pero la luz sigue siendo igual. Entonces, va a depender del color que tenga mi objeto, en este caso los preparitos, con respecto al otro. Entonces vuelvo. Si lo pongo sí más claro, desaparece, pero si yo este lo pongo más clarito y este más oscuro, fíjense cómo aparece. O sea, va a depender de esas cuestiones, de qué color
tenga mi objeto con respecto al otro. No nos vamos a enroscar mucho con esto, porque esto lo vamos a ver mucho más en Photoshop. Acá lo que me sirve es saber que mi objeto, en normal, lo que va a hacer es relacionar de forma con la otra forma y va a obtener un tono intermedio. Solo si está adelante. Ahí. Bien, ahora, ¿para qué me sirve esto? Básicamente lo que me va a servir es justamente para generar tonos intermedios en superposición. Y yo, por ejemplo, voy a abrir un dibujo. Yo tengo, por ejemplo, este dibujo. Y ahora quiero generar toques. Yo lo que puedo hacer es tocar todo el árbol, ir a transparencia y aplicarle una transparencia uniforme, o sea, a todo ahí. ¿Qué es lo que hice? Le apliqué a todas las hojas. Lo que le voy a sacar la transparencia es al tronco, porque el tronco quiero que sea opaco. Entonces marco, voy a la transparencia y utilizo, vale, dame volar. Voy al objeto y le pongo quitar transparencia. Si no me aparece acá, uso el primer icono, sin transparencia, el que tiene el puntito rojo. Bien, ahí yo tendría el tronco opaco y las hojas transparentes. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a producir toques. Voy a producir que las hojas se vayan encimando. ¿Por qué? Porque me van a aparecer tonos La intermedios. transparencia. Exactamente. Esa transparencia se va a ir viendo a medida que yo junte o toque esas hojas. Y obviamente también va a depender de qué color tenga en el fondo. Fíjense que ahora el juego de hojas es mucho más llamativo y empiezan a aparecer estos tonos intermedios. Tengan en cuenta que nosotros tenemos una paleta otoñal bastante similar. Lo que yo tendría que hacer para que esto se note un poco más es, una, cambiar el color de fondo Los tonos. y los tonos. Fíjense que ahí le agrego un verde y ven cómo va cambiando. Sobre todo miren para acá. ¿Se ve? Bien. Los tonos son más o menos parecidos. Los tonos justamente que aparecen son más o menos parecidos. Ahora, cuando yo empiece a darle más saturación a esos colores, o empiece a irme de la paleta, van a aparecer esos terceros tonos más llamativos. A ver si se ve ahí. ¿Sí? Como una especie de juego de espejo. Y de nuevo, el color de fondo va a modificar cómo yo... Hola. Ahora cuando nos eche zoom, vuelvan a meterse en el mismo link. Fíjense que cuando los colores de atrás son más claros, el efecto de la transparencia se pierde un poco porque justamente empieza a funcionar el color del propio objeto. Ahora, todos estos objetos tienen el mismo nivel de transparencia. Es decir, todos están al 50%. Son mitad transparente, mitad opaco. Cuando yo empiece a modificar esos valores, voy a poner estas hojas acá para que se vea.
yo puedo empezar a darle distintos valores, por ejemplo 20, por ejemplo 70, por ejemplo 30. Profe, ¿se pueden seleccionar varios y cambiárselos al mismo tiempo? Sí, yo lo estoy cambiando a mano más que nada para que se vean cómo las distintas transparencias otorgan distintas tonalidades. Y lo mismo cuando cambia el color de fondo. Fíjense que este es más opaco, o sea, tiene más propiedad de color de esta hoja que es casi transparente. Pero con ese tono rojo oscuro se vuelve marrón, pero recién cuando nosotros lo mezclamos con un amarillo que es un color más parecido, se empieza a ver el color original, que en este caso es verde. Muchas veces, si yo le doy un número de transparencia muy grande, voy a perder el color original y solamente voy a ver el color del fondo o voy a ver más porcentaje del color. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Sí. Sí. ¿Cómo hago para seleccionar de a uno? Simplemente. O sea, para que quede solamente, Sí, dale. hago clic solamente en cada uno y se va seleccionando. Por defecto, yo agarro cualquier objeto. Esto lo voy a poner, mirá, le voy a sacar la transparencia a todo. Voy a transparencia, le pongo quitar, acá, el iconito que tiene un punto rojo. Listo, son todos opacos. Ahora, si yo selecciono todos los objetos y voy a transparencia y le pongo transparencia uniforme, todos van al 50. Todos van al mismo número. Siempre por defecto 50. Lo que yo hago después es tomar cada uno por separado desde la herramienta de transparencia y modifico el valor que tiene. Ah, está. ¿Sí? A mano. O como dijo, no me acuerdo, creo que es Abel, voy con Shift tomando varios. Una vez que ya tiene aplicada la transparencia. Y ahí sí le pongo valores más grandes. ¿Sí? Okay. Eso lo pueden ir regulando. ¿Para qué sirve una transparencia uniforme? Bueno, muchas veces lo vamos a usar para esto. Voy a traer una fotografía. En algún lado tengo que tener algunas fotos más piola. Bueno. ¿Se ve esa foto de una cúpula? Podemos muchas veces utilizar esas transparencias para justamente crear especie de zonas donde podremos colocar textos o otros elementos. Por ejemplo, yo coloco acá, le pongo blanco, me queda como un parche horrendo. Yo lo que puedo hacer es básicamente aplicarle una transparencia, utilizar un color más parecido, ¿sí? Por ejemplo, puedo tomar algún tono de sombra, algún tono de estos marrones, para pintarlo. No sé si se ve ahí, está un poquito más oscuro. Y empezar a jugar con los niveles de transparencia. Fíjense, la mitad de la cúpula, ¿se ve ahí? Sí, Bien. Sí, se ve. Entonces, a medida que yo vaya jugando con la transparencia y estableciendo el número que yo quiero, ahí quizás, ahí, quizás puedo marcar zonas y acá poner, no tengo idea qué ciudad es, pero le voy a inventar que es similar. Obviamente, lo que tengo que hacer es que mi objeto quede por arriba de esa transparencia.
Y puedo jugar ahí o puedo hacerlo un poquitito más jugado el diseño haciendo algo así. ¿Sí? Esto a veces les va a venir bien cuando tienen que editar alguna foto, y no quieren meter esto. O sea, no quieren meter el parche negro. O al revés, el parche blanco. Que queda a veces espantoso. Corta mucho con la imagen, ¿se ve? Entonces, una posibilidad es, a veces con blanco queda medio mal. ¿Sí? Habría que buscar algún tipo de tono, pero siempre es como que lava mucho. El negro, en cambio, no queda tan mal porque todavía permite apreciar las características. Si no, buscan color. ¿Qué significa? Toman con el gotero algún color de la fotografía, o un tono que esté en la fotografía, como puede ser este color terracota, y lo aplican tratando de buscar el nivel de transparencia. Acá sí van a tener que ir buscando, de acuerdo al color, cuál es el grado que permite apreciar mejor la fotografía. Obviamente va a depender de lo que quieran hacer. ¿Ven? Ahí quizás no modifica mucho el tono. Lo estoy haciendo, o sea, si alguien hace esto es un espanto, pero bueno, quiero que se vea. ¿Ven? Van a tener que buscar qué color les permite justamente ver esa transparencia. ¿Por qué no lo hago con la letra? Y porque con la letra me queda horrible. Si yo agarro eso, me lo pinto de rojo, y quiero que se vea y le pongo la transparencia, va a quedar como un efecto medio lavadón. No sé si se ve ahí. ¿Sí? En este caso, es mejor hacerlo al revés. Es mejor tirar el banner rojo, tirar la transparencia y rescatar la letra hacia adelante con negro o con blanco o con el color que sea. Fíjense que también lo que tienen que tratar de buscar es algún diseño que acompañe. Esto queda espantoso. ¿Por qué? Porque no estoy respetando la morfología de la foto. Quizás acá es mejor usarlo de costado o simplemente como vimos hoy en una parte, como si fuera una flecha. Invertir la curva, le voy a quitar un nodo y lo quitaré de la... Ahí capaz que funciona un poquitito mejor. ¿Sí? Eso para teñir una fotografía y darle eso. Si no, lo que pueden hacer es justamente, si no quieren ir a Photoshop, o todavía no hicieron el curso de Photoshop, y quieren rápidamente ajustar una foto con un clima, darle un cuadrado del mismo tamaño